Él lo vio décadas antes de que sucediera. En una lectura realizada mientras su cuerpo reposaba en trance, Kayse describió con precisión un momento que vendría a sacudir las estructuras de la fe mundial. Un cambio en el corazón de la Iglesia, marcado por la elección de un nuevo líder espiritual. Pero esta revelación no era solo sobre nombres o cargos, era sobre el inicio de una nueva era, un ciclo profundo que afectaría la conciencia colectiva de la humanidad. La visión era clara. El surgimiento de un papa diferente, no solo en origen, sino en misión. Él sería la señal de que una antigua profecía estaba siendo activada, y cuando eso ocurriera, fuerzas ocultas y verdades olvidadas saldrían a la luz, desafiando los dogmas, reavivando la fe de unos y trayendo miedo a otros. Ahora que el nuevo papa ha sido elegido, necesitamos volver a las palabras de Kayse, porque lo que él reveló va mucho más allá de la política o de la religión. Es algo espiritual, algo que nos involucra a todos. Dicen que algunos mensajes solo son comprendidos en el tiempo correcto, y tal vez por eso esta profecía de Kayse haya sido olvidada por tantos años, pero ella nunca dejó de existir. Estaba solo esperando el momento adecuado para emerger, y ese momento ha llegado. Si usted siente que hay algo mayor detrás de la elección del nuevo Papa, si algo en usted presiente que esta transición no es común, usted está en el lugar correcto. Este video es más que una explicación, es un llamado a la conciencia, y si este tema resuena con usted, considere suscribirse y dejar su me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que muchas veces son silenciados por décadas, porque hay verdades que no pueden esperar más, y hoy vamos a revelarlas. Prepárese, porque las palabras de Kayse tienen el poder de cambiar su percepción sobre el futuro de la fe. La lectura en cuestión fue realizada en los años 1930, en una sesión aparentemente común. Kayse fue interrogado sobre el rumbo espiritual de la humanidad y sobre el papel de la Iglesia en los tiempos que vendrían. Y fue entonces que él habló sobre un ciclo de transformación que comenzaría con la elección de un líder religioso, viniendo de un contexto inesperado. Él no sería reconocido de inmediato como un agente de cambio. Al contrario, muchos lo verían como un símbolo de continuidad. Pero el verdadero impacto de su presencia vendría poco a poco. Kayse describió a este nuevo papa como el portador de una llave olvidada, alguien que traería a la luz verdades enterradas en los corredores oscuros de la fe institucionalizada. Y alertó: cuando esa figura surgiera, antiguas estructuras comenzarían a derrumbarse silenciosamente. No con escándalos, sino con revelaciones. Curiosamente, Kayse no se refirió a este papa por el nombre, ni por nacionalidad, pero usó términos simbólicos como el que viene del sur y aquel que trae la memoria de los primeros cristianos. Para muchos estudiosos, estas expresiones indican un retorno a los orígenes de la fe, un intento de purificar, de simplificar, de reconectar la espiritualidad con su esencia más pura. Pero lo que torna esta lectura aún más intrigante es la mención a un mensaje codificado que este líder cargaría. Algo no dicho directamente, pero revelado en gestos, cambios de postura, revisiones doctrinarias sutiles. Kayse alertó que este mensaje despertaría resistencia interna, conflictos silenciosos dentro de la propia Iglesia, y que ante esto muchos fieles se sentirían perdidos, como si la brújula espiritual de la humanidad hubiera sido desmagnetizada. La parte más olvidada de la lectura, y tal vez la más inquietante, dice que esta transición no sería solo institucional. Ella afectaría el campo espiritual del planeta. Kayse hablaba de una frecuencia nueva, activada con la llegada de este nuevo ciclo. Un cambio vibracional que impactaría conciencias dormidas, despertando cuestionamientos profundos, tanto en líderes como en fieles comunes. Según él, la Iglesia dejaría de ser solo un templo físico para transformarse en una arena invisible de batallas espirituales entre tradición y renovación, y que los que estuvieran atentos reconocerían las señales, sueños más intensos, intuiciones repentinas,
sensación de que algo muy antiguo está volviendo a la luz, no como amenaza, sino como verdad. Esta lectura de Cayce nunca fue oficialmente reconocida por las autoridades religiosas, tal vez porque ella sugiera que el verdadero renacimiento espiritual no vendría de reformas administrativas, sino de un choque interno de conciencia. Él habló sobre un tiempo en que las vestiduras sagradas esconderían dudas profundas, y alertó que el nuevo líder enfrentaría no solo los desafíos del mundo moderno, sino también la herencia de silencios antiguos. Cayce dijo que la fe pasaría por un filtro, donde solo lo que fuese esencial sobreviviría. Esto significaba un retorno a la simplicidad, al amor incondicional, al servicio y a la verdad. La estructura visible de la Iglesia resistiría, pero por dentro algo ya estaría cambiando, lentamente, y para los que estuvieran atentos, la señal sería clara. La presencia del nuevo Papa traería a la luz misterios hace mucho tiempo enterrados. Entre esos misterios, Cayce habló de un documento escondido, una escritura antigua, no reconocida en los cánones oficiales, pero cargada de poder transformador. Según él, ese texto contenía una visión más profunda de la misión de Cristo, algo que los primeros seguidores conocían, pero que fue suprimido a lo largo de los siglos. La llegada del nuevo Papa, dijo Cayce, sería el primer paso para que ese conocimiento volviera a la luz, no como un anuncio público, sino como una corriente silenciosa que comenzaría a influenciar teólogos, estudiosos, buscadores de la verdad. Y este proceso no dependería de la aceptación de la institución. Él acontecería por afinidad espiritual. Personas comunes comenzarían a sentir que algo cambió, que había más para ser comprendido, y que la fe, finalmente, volvía a ser una experiencia viva. La lectura también menciona una crisis interna silenciosa, no un escándalo, sino un profundo dilema de conciencia. El nuevo Papa sentiría en su íntimo el peso de conducir a la Iglesia en medio de esta encrucijada espiritual. Él no tendría todas las respuestas, pero sería guiado por algo mayor, por una fuerza ancestral que Cayce describió como la voz que habla en silencio. Este momento de tensión espiritual traería a la luz preguntas que muchos evitan. ¿Qué significa servir? ¿Qué es verdad? ¿Qué realmente conecta al ser humano con lo divino? Cayce avisó que sería un período de purificación. Viejas estructuras mentales se derrumbarían, y muchos, inclusive dentro de la propia jerarquía, resistirían con fuerza, pero nada detendría el flujo de la nueva conciencia que ya estaría en movimiento. Esta conciencia, según Cayce, vendría acompañada de señales sutiles, pero poderosas, un aumento en los fenómenos de sincronicidad, encuentros significativos, revelaciones espontáneas durante oraciones o meditaciones. La espiritualidad dejaría de ser un conjunto de reglas para transformarse en un campo de experiencia directa. Él dijo, lo que era velado será visto, y lo que era susurrado en las catacumbas será oído en las plazas. La idea de que el 160 nuevo Papa fuese solo un hombre se deshace delante de la imagen que Cayce traza, un catalizador, un canal para que fuerzas mayores puedan actuar. Esto no significa que él traerá respuestas definitivas, sino que su presencia será el gatillo para que millones de conciencias despierten, cada una en su tiempo, cada una en su camino. Tal vez por eso Cayce nunca haya nombrado a este Papa. Él no era un fin, sino un punto de partida. La transición sería más sobre los efectos que sobre el individuo, e incluso aquellos que rechazaren su papel sentirán los impactos de este cambio, porque, como Cayce dijo, cuando la piedra es lanzada al lago, hasta las orillas más distantes sienten sus ondas. El nuevo Papa, al activar esta frecuencia olvidada, removerá heridas antiguas, miedos profundos y esperanzas enterradas, pero también despertará un anhelo por reconexión, por sentido, por una fe que libere en vez de aprisionar. Y es en este punto que la profecía se muestra más actual que nunca, porque lo que está en juego no es solo el futuro de la Iglesia, es el futuro de la espiritualidad en la tierra. Muchos estudiosos contemporáneos de Cayce ignoraron esta lectura por parecer simbólica demasiado.
Pero para quien acompaña su legado, los símbolos siempre escondieron verdades profundas. Cuando él hablaba de códigos de luz activados por figuras espirituales, no se refería a rituales visibles, sino a vibraciones que tocan el inconsciente colectivo. La llegada del nuevo Papa, entonces, sería como encender una llama antigua dentro del alma humana. Y esta llama podría provocar inquietudes, confusiones, pero también despertares intensos. No es coincidencia que, luego después de su elección, tantas cuestiones hayan surgido sobre el rumbo de la fe. Kaise ya había avisado, el tiempo de la fe ciega está terminando, y lo que vendrá será más exigente. Pedirá conciencia, coraje y apertura para algo que ultrapasa los límites de la religión tradicional. En otra parte de la misma lectura, Kaise mencionó un tiempo de cruces. Dijo que viejas verdades solucionarían con nuevas revelaciones y que en el centro de esto surgiría una figura que generaría reacciones opuestas. Amor y rechazo, esperanza y miedo. Para él, ese era el verdadero test de la espiritualidad, la capacidad de trascender la dualidad y buscar la verdad interior. El nuevo Papa sería visto por algunos como revolucionario demasiado, por otros como tímido demasiado. Pero esto era esperado. La función de él no era agradar, sino provocar movimiento interno. Kaise decía que, en esas horas, lo más importante era el silencio interior. Observar más de lo que reaccionar, sentir más de lo que juzgar, porque era en el silencio del alma que las respuestas más profundas se revelarían, una a una, como semillas que brotan en la tierra correcta, un pasaje. Especialmente fuerte de la lectura decía: cuando el trono sea ocupado por aquel que trae el nombre de dos mundos, será el inicio de la travesía. Los intérpretes divergen sobre el significado de esto, pero hay quien diga que se refiere a un papa que une dos tiempos, el pasado y el futuro, la tradición y la renovación. Kaise no usaba palabras al azar. Trono representa poder, pero también responsabilidad. Y nombre de dos mundos puede indicar a alguien que carga en sí la contradicción necesaria para abrir nuevos caminos. Esta travesía de la que él hablaba no era física, era una jornada colectiva, donde cada alma sería llamada a elegir entre permanecer en el confort de las antiguas respuestas o buscar una conexión más viva y verdadera con lo divino. Y el nuevo Papa sería la señal de que esta elección se estaba aproximando. Tal vez por eso Kaise haya advertido: aquellos que esperan milagros externos no los verán, pero los que busquen dentro encontrarán. Esta frase, dicha en un contexto de aparente calma, gana nuevo peso delante de la realidad actual. La Iglesia, como símbolo global de la fe cristiana, está pasando por una metamorfosis silenciosa. Las apariencias aún se mantienen, pero por detrás de los gestos hay movimientos sutiles, nuevas posturas, aperturas antes impensables. El nuevo Papa puede parecer cauteloso, pero la frecuencia que él carga, como descrita por Kaise, ya se está esparciendo. El verdadero milagro no está en los altares, sino en las conciencias que se liberan. Y esta es la revolución que Kaise previó, una espiritualidad que no necesita más ser autorizada para existir, porque ella ya está viva dentro de cada ser humano. Y así, entre señales y silencios, la profecía olvidada se va cumpliendo, no como un espectáculo, sino como un susurro que atraviesa el tiempo. Los que conocen las lecturas de Kaise saben que él nunca hizo previsiones para alimentar el miedo, sino para preparar el espíritu. Él creía en la capacidad humana de transformarse, de recordar quién es, de reencontrar el camino perdido entre las doctrinas. La llegada del nuevo Papa no es el fin de nada, es el comienzo de una purificación. Y quien siente este llamado, aunque no comprenda todo, ya está siendo tocado por esta nueva luz. No es necesario entender con la mente, basta percibir con el corazón, porque, como Kaise dijo, cuando el tiempo llegue, hasta los sordos oirán la canción de la verdad. Este despertar no se limita a los corredores del Vaticano. Kaise dejó claro que esta transición afectaría a cada comunidad, cada hogar, cada corazón
en busca de respuestas. Él describió un espíritu de renovación que cruzaría fronteras y religiones, trayendo a la luz un deseo común de reconexión. El nuevo Papa, aunque sea un punto de partida, no será el único canal de este cambio. Otros líderes, otros buscadores, otros corazones silenciosos también comenzarán a vibrar en esta misma frecuencia. Es como si una red invisible estuviera siendo activada, uniendo personas distantes por una misma intuición. Algo profundo está cambiando. No se trata de seguir un nuevo dogma, sino de oír una voz interior que se fortalece a cada día. Kayse decía que, en esos tiempos, la espiritualidad dejaría de ser vertical, viniendo de arriba, para esparcirse en círculos, de alma para alma. Esta visión de Kayse desafía completamente el modelo tradicional de poder espiritual. En vez de depender de una autoridad externa, él hablaba de una espiritualidad viva, construida en la escucha, en la entrega, en la experiencia directa de lo sagrado. El nuevo Papa, en este contexto, no es un jefe, es un espejo, un reflejo de lo que cada uno puede acceder dentro de sí. Esta perspectiva puede parecer osada hasta peligrosa para estructuras que siempre basaron su fuerza en el control del conocimiento y de la fe, pero es justamente eso que torna la profecía tan poderosa. Ella no quiere destruir, quiere liberar. Kayse veía a la Iglesia como un organismo en transformación, un cuerpo que necesitaba curarse de dentro para afuera, y que solo podría cumplir su misión si volviera a lo que había de más puro en la enseñanza de Cristo, el amor, el perdón y la verdad. Cuando Kayse habló de la caída de los velos, muchos interpretaron como el fin de los secretos, pero el sentido era aún más profundo. Él se refería a la capacidad creciente de la humanidad de percibir más allá de las apariencias, de sentir cuando algo está desalineado, aunque las palabras sean bonitas, de intuir cuando hay verdad y cuando hay solo teatro espiritual. La llegada del nuevo Papa sería un gatillo para esta percepción colectiva. Poco a poco, las máscaras caerían, y no sería necesario ningún escándalo para esto. Bastaría el tiempo, porque la frecuencia de la nueva era revelaría, por contraste, lo que está en desarmonía, y en este escenario, la elección del nuevo líder religioso ganaría un nuevo significado, no como un salvador, sino como un símbolo de lo que está por venir. Kayse también alertaba que este proceso traería desconforto, y esto era natural. El despertar ni siempre es suave. Él hablaba de noches agitadas, crisis de identidad, sentimientos de vacío espiritual que anteceden la verdadera conexión, y que muchos intentarían huir de esto, buscando respuestas fáciles, líderes carismáticos, fórmulas listas. Pero él insistía, ninguna verdad viva cabe en una caja. El nuevo tiempo exige coraje para sentir, para cuestionar, para desapegar de certezas confortables y sumergirse en algo mayor. La figura del nuevo Papa, con todas sus contradicciones humanas, nos invita a esto, no a la adoración, sino a la reflexión. Él está allí como una señal, un recordatorio de que algo nuevo está siendo sembrado, y de que esta semilla solo germinará si hay espacio dentro de nosotros. Es curioso percibir que, incluso sin hablar directamente de la Iglesia en muchas lecturas, Kayse tocaba frecuentemente en temas que la involucran: espiritualidad institucionalizada, manipulación de la verdad, olvido de los orígenes. Él no condenaba, sino ofrecía una lente más amplia. Él veía a la fe como una fuerza transformadora, no limitada a un templo, sino presente en el cotidiano, en las elecciones, en la compasión silenciosa. Y tal vez sea este el mayor impacto de la profecía que estamos redescubriendo hoy. Ella nos saca del papel de espectadores y nos coloca como protagonistas, porque si la frecuencia cambió, es nuestro deber escucharla. Si el ciclo giró, es nuestra responsabilidad participar de él. Y si el nuevo Papa es una señal, entonces le cabe a cada uno de nosotros descifrar lo que él despierta, no en los otros, sino en nosotros mismos. En un punto casi olvidado de su lectura, Kayse habló sobre la vuelta de la fe silenciosa. Él describió un movimiento
que no acontecería en los púlpitos o en las plazas, sino en el interior de las casas y de los corazones. Sería un retorno a lo sagrado íntimo, a la oración verdadera, a la conexión con lo divino sin intermediarios. Y dijo que este fenómeno se intensificaría cuando la figura del nuevo Papa estuviera presente en el mundo, como si su existencia fuese el detonante, para que muchos percibieran que siempre tuvieron acceso directo a lo que buscaban fuera. Esta fe silenciosa no grita, no impone. Ella susurra en medio del caos, reaviva esperanzas, sustenta almas que atraviesan desiertos invisibles. Es esta fe, según Kayse, que sustentará la nueva espiritualidad, no una fe decorada, sino vivida, no una fe de palabras, sino de presencia. Uno de los trechos más simbólicos de su mensaje dice: «Y cuando las campanas toquen en honor a un nuevo nombre, los antiguos ecos se harán oír». Esta frase, para muchos, indica que el cambio traído por el nuevo Papa no será tan nuevo así. Ella rescatará algo ancestral, olvidado entre documentos perdidos, manuscritos quemados, doctrinas moldeadas a lo largo de los siglos. Es como si el futuro apuntado por Kayse exigiese una inmersión en el pasado, no para revivir dogmas, sino para recuperar la esencia. Él creía que la espiritualidad del porvenir sería profundamente simple y por eso mismo poderosa, y que las señales de esta simplicidad comenzarían a aparecer donde menos se espera, en gestos del nuevo Papa, en silencios durante discursos, en pequeñas aperturas que parecían irrelevantes, pero que, en el fondo, cargan el peso de siglos de transformación. Esta percepción, sin embargo, solo sería accesible a quien estuviese dispuesto a ver con otros ojos. Kayse hablaba de una visión interna, activada por la propia alma cuando el espíritu está listo, y que aquellos que intentasen entender solo con la mente racional perderían la profundidad del momento. Por eso, al analizar la llegada de este nuevo Papa, no basta buscar señales obvias. Es preciso sentir lo que Él provoca dentro de nosotros, qué partes de nuestra espiritualidad Él toca, qué memorias dormidas Él despierta, qué incomodidades surgen y qué ellas quieren revelar. Kayse decía que toda gran transición comienza con preguntas y que las mejores respuestas no vienen de fuera, sino que emergen cuando nos permitimos sumergirnos en el silencio del alma. Tal vez lo más desafiante de esta lectura sea aceptar que la transformación no será confortable. Kayse no prometió paz inmediata ni soluciones milagrosas. Él previó un proceso profundo, a veces doloroso, pero necesario, y esta elección papal hace parte de este proceso. Muchos intentarán interpretarla con los viejos parámetros: política interna, juegos de poder, intereses geopolíticos. Pero los que se abrieren a la visión más amplia percibirán que lo que está aconteciendo trasciende todo eso. Hay una inteligencia espiritual operando por detrás de los hechos, una fuerza que guía la historia de la humanidad no por imposición, sino por resonancia. Y el nuevo Papa, incluso sin saber, está siendo instrumento de esta fuerza. Su papel es despertar, incluso que esto genere desconforto, incluso que sea rechazado por muchos, incluso que él mismo dude del camino. Y aquí está un punto esencial de la profecía. El nuevo ciclo espiritual no vendrá a través de los que se consideran listos, sino a través de los que aceptan no saber. Kayse decía que la humildad sería la clave de la nueva era. No la humildad falsa, teatral, sino aquella que brota del reconocimiento de la propia pequeñez delante del misterio divino. El nuevo Papa, con sus limitaciones humanas, es un símbolo de esto. Él no viene como respuesta, él viene como pregunta viva, y esa es su mayor fuerza, porque mientras preguntas aún existen, la búsqueda continúa, y donde hay búsqueda hay vida espiritual. Kayse nos invita a mirar para esta figura no con idolatría, sino con reverencia por la misión invisible que él carga, y por encima de todo, a reconocer que la verdadera revolución espiritual comienza dentro de cada uno de nosotros. Muchos se preguntan por qué Kayse no fue más claro en sus lecturas. ¿Por qué usaba tantos símbolos, imágenes, metáforas?
La respuesta puede estar en el propio contenido de sus mensajes. Él sabía que ciertas verdades no pueden ser entregadas de forma directa. Necesitan ser descubiertas por quien está listo. Y tal vez esta lectura sobre el nuevo Papa y la transformación de la Iglesia sea una de las más enigmáticas por eso, porque ella no describe eventos exactos, sino movimientos sutiles, frecuencias, sentimientos. Ella nos fuerza a salir del papel de espectadores pasivos y nos invita a participar de la lectura, con el corazón, con la intuición, con el alma. Cada frase puede encender un recuerdo, cada imagen una emoción, y así, poco a poco, vamos entendiendo que la profecía nunca estuvo del lado de afuera, siempre estuvo dentro de nosotros. Hay otro detalle importante que Kayse mencionó: el papel de las mujeres en esta nueva era espiritual. Aunque la lectura estuviese centrada en la figura del nuevo Papa, él afirmó que el femenino sagrado será reerguido por las manos invisibles, y que esta presencia femenina no vendría en la forma de cargos o títulos, sino en actitudes, palabras, vibraciones que restauran el equilibrio perdido. La llegada del nuevo Papa sería el inicio de una apertura para este influjo. Él podría no comprender totalmente, pero sería un canal para que el femenino volviese a ocupar el espacio que le fue quitado. Esto puede manifestarse en pequeños cambios, en la forma de acoger, de escuchar, de acoger las diferencias. Kayse creía que solo habría renovación real si la energía masculina y femenina caminaran juntas nuevamente, y que el despertar de esta armonía comenzaría por donde menos se espera. Kayse también habló de una llave escondida en los evangelios, una enseñanza que había sido codificada y que volvería a la luz durante este ciclo. Él no explicó cuál sería esta llave, pero muchos intérpretes creen que se refiere a la idea de Cristo interno, la chispa divina en cada ser humano. Este mensaje, cuando entendido en su plenitud, disolvería las estructuras de poder espiritual externo, y tal vez por eso haya sido mantenida en silencio por tanto tiempo. El nuevo Papa, según Kayse, no necesitaría hablar abiertamente sobre esto. Bastaría que él abriese espacio, incluso sin saber, para que las personas comenzasen a buscar esta luz dentro de sí. Porque el despertar espiritual colectivo no depende de decretos, depende de permiso. Y a veces, un simple gesto de acogimiento puede abrir portales que estaban cerrados hace siglos. Hay también un trecho curioso donde Kayse habla sobre el retorno de los consejos invisibles. Él no se refiere a instituciones, sino a grupos espirituales que actúan en los planos sutiles, guiando a la humanidad en los momentos de transición. Según él, estos consejos intensificarían su actuación cuando el liderazgo espiritual de la Tierra estuviese a punto de cambiar de vibración. La elección del nuevo Papa, en este contexto, sería un punto de viraje, no por mérito personal, sino por alineamiento cósmico. A partir de allí, nuevas instrucciones serían recibidas por personas sensibles alrededor del mundo, en sueños, intuiciones, visiones. Y estas instrucciones no tendrían un lenguaje religioso, sino simbólico, universal, accesible a cualquier alma despierta. ¿El objetivo? Ayudar en la reconstrucción espiritual de la humanidad a partir del amor y de la verdad. Y si todo esto parecer grandioso demasiado, Kayse nos recuerda: el reino del espíritu comienza en gestos pequeños. El nuevo ciclo espiritual no será anunciado en titulares. Él comenzará en las conversaciones sinceras, en los perdones silenciosos, en los reencuentros con la esencia. Y el nuevo Papa, aunque sea una figura global, es solo una chispa en este proceso mayor. Su papel, aunque significativo, es solo parte del movimiento colectivo que está siendo gestado. Kayse nos invita a no enfocar solo en las señales exteriores, sino a observar cómo estos cambios reverberan dentro de nosotros. El verdadero templo, decía él, es la conciencia despierta. Y la profecía sobre la Iglesia, sobre el Papa, sobre los tiempos que vendrán, es antes de todo una invitación al recuerdo. El recuerdo de que somos parte de algo sagrado y que llegó la hora de vivir esta verdad. En otra pasaje reveladora,
Kaise afirmó que la nueva fe será reconocida no por el nombre, sino por el impacto que causa en el corazón humano. Esto nos invita a mirar más allá de los títulos y dogmas y observar lo que realmente transforma. La figura del nuevo Papa, entonces, debe ser comprendida más por lo que despierta en las personas que por las palabras que dice. Si él provoca reflexión, desconforto, inspiración o búsqueda, ya está cumpliendo su misión espiritual. Kaise veía a estos agentes de cambio como portales, no como respuestas. Y es en este punto que su visión se torna profundamente liberadora. No hay un único camino, hay un despertar colectivo aconteciendo, con múltiples voces, símbolos y señales. El Papa es uno de ellos, pero también son aquellos que escuchan su llamado interno en silencio y siguen transformando el mundo a partir de dentro. Este es el tiempo en que lo invisible comienza a pesar más de lo visible. Kaise decía que el mundo espiritual actúa en ondas, como el viento. Usted no ve, pero siente, y cuando él sopla, no hay cómo ignorar. La llegada de este nuevo Papa, para muchos, es solo un evento más en la línea del tiempo de la Iglesia, pero para aquellos que acompañan las lecturas de Kaise, es el soplo de una nueva estación. Él llamaba esto de tiempo del retorno al origen, un momento en que la humanidad dejaría de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Y la Iglesia, mientras símbolo global de la espiritualidad occidental, también sería llamada a este retorno, no con rupturas violentas, sino con un movimiento suave, casi imperceptible, como las mareas cambiando de dirección, y lo que parecía sólido comenzaría a moverse. Este movimiento, sin embargo, exige discernimiento. Kaise alertaba que durante esta transición habría mucha confusión. Voces que se dicen mensajeras de la luz, pero que esconden intereses oscuros. Líderes carismáticos que prometen seguridad en cambio de obediencia ciega. Por eso, él insistía en la importancia de desarrollar la mirada interna, aquella que reconoce la verdad no por el brillo, sino por la vibración. El nuevo Papa no vendrá con fórmulas listas, sino que traerá pequeñas llaves, y le cabe a cada uno de nosotros percibir si estas llaves abren puertas internas o solo refuerzan muros. Kaise decía que la nueva fe sería libre, pero exigente. No pediría sumisión, sino presencia. No exigiría templos lujosos, sino corazones honestos. Y, sobre todo, nos invitaría a ser los propios constructores de lo sagrado. En sus últimos años, Kaise repetía con frecuencia una frase enigmática: la luz se encenderá donde antes había sombra. Muchos creen que él se refería al despertar en lugares antes marcados por dolor, culpa u opresión espiritual. La Iglesia, para él, era uno de esos lugares, un símbolo poderoso que necesitaba curarse para continuar su misión. El nuevo Papa, entonces, no viene para salvar o condenar, sino para iluminar, traer conciencia. Y esto, por sí solo, ya es revolucionario, porque cuando la conciencia entra, los ciclos se quiebran, las mentiras pierden fuerza, y lo que antes era miedo se transforma en liberación. La figura de este Papa, con su simplicidad, sus contradicciones y su presencia en tiempos tan complejos, se torna una antorcha, no una que guía el camino, sino que revela el terreno donde estamos pisando. Y tal vez lo más bello de la profecía de Kaise sea justamente esto. Ella no depende de la fe en un hombre, en una institución o en una doctrina. Ella es un recuerdo de lo que ya somos. La llegada del nuevo Papa apenas activa una secuencia que ya estaba escrita en las entrelíneas del tiempo. Y ahora le cabe a nosotros decidir cómo reaccionaremos. ¿Seguiremos durmiendo, esperando que algo externo resuelva nuestras crisis? ¿O aceptaremos la invitación silenciosa para sumergirnos en nuestra esencia y permitir que ella nos conduzca? Kaise decía que la luz nunca fuerza, ella apenas se ofrece, y aquel que tuviere ojos de ver, verá. Aquel que tuviere oídos de oír, oirá, y aquel que tuviere coraje de sentir, reconocerá que el momento llegó, y que él no comienza en el Vaticano. Comienza aquí, ahora, dentro de nosotros. Hay algo de profundamente simbólico en el hecho de que esta lectura
haya quedado olvidada por tanto tiempo, como si el propio contenido de ella supiese que aún no era el momento correcto para ser comprendido. Kayse hablaba que ciertas verdades esperan pacientemente por la madurez del alma humana. Y ahora, con la llegada de este nuevo Papa, con tantos cambios vibrando en el mundo, parece que este tiempo finalmente llegó. No es coincidencia que personas de diferentes religiones estén sintiendo el mismo llamado interior, que dudas antiguas estén resurgiendo, que una sed por autenticidad espiritual esté esparciéndose como un fuego silencioso. Kayse previó todo esto y nos alertó. Cuando este ciclo comience, será imposible ignorar, porque él no vendrá de fuera, sino que se manifestará en la forma de un despertar que atraviesa culturas, creencias y fronteras. Muchas personas sienten miedo delante de estos cambios, y Kayse comprendía este miedo. En sus lecturas nunca juzgaba a quien resistía al nuevo. Él acogía, explicaba, daba tiempo, porque el despertar no es una imposición, es un permiso, y el nuevo Papa, incluso sin saber, está abriendo esta puerta. Él representa el inicio de una era en que la espiritualidad será menos sobre lo que se cree y más sobre cómo se vive, menos sobre quien tiene razón y más sobre quien vive con compasión. Kayse decía que la mayor señal de que estamos entrando en este nuevo ciclo no será lo que vemos en los noticieros, sino lo que sentimos en lo íntimo. Una voluntad de servir, de perdonar, de cambiar. Y esto ya está aconteciendo, silenciosamente, poderosamente, exactamente como él previó. Hay un trecho final de esta lectura que raramente es citado, tal vez por ser desconfortable. En él, Kayse dice, la Iglesia renacerá, pero no como antes, y muchos de sus templos se derrumbarán para que nuevos puedan florecer, invisibles a los ojos pero vivos en los corazones. Esto no significa destrucción literal, significa transformación profunda, un fin simbólico para que un nuevo inicio sea posible. Y lo más interesante es que él nunca vio esto como una tragedia. Para Kayse, todo que es verdadero resiste al tiempo, y todo que no es precisa mismo disolverse. El nuevo Papa entonces no será aquel que mantendrá la estructura de pie, sino el que permitirá que ella sea renovada, y esto exigirá coraje, porque permitir que lo viejo muera es uno de los mayores actos de fe que podemos tener. Este coraje no será exigido apenas de él, sino de todos nosotros, porque esta profecía no es una previsión distante, es un espejo. Ella refleja los ciclos internos que todos estamos viviendo, el fin de las ilusiones, la necesidad de mirar con honestidad para aquello que sustentamos por miedo. Kayse decía que cuando un líder espiritual cambia, es porque la humanidad ya cambió antes de él, y tal vez sea por eso que esta lectura vuelve a la luz justamente ahora, porque estamos listos, porque ya no aceptamos más una fe que oprime, que divide, que aleja. Queremos una fe que cura, que une, que liberta. Y esto comienza con pequeñas elecciones, con preguntas sinceras, con la decisión diaria de ser verdadero con lo que sentimos y de dejar que el alma nos guíe, incluso cuando el camino parece incierto. Por eso tal vez la mayor revelación de Kayse no esté en las palabras que él dijo, sino en aquello que él nos hizo recordar, que lo sagrado es simple, que la luz es generosa y que toda profecía al fin es una invitación a la transformación. El nuevo Papa es una señal, pero el milagro real está en lo que haremos con esta señal. ¿La ignoraremos, como ya fue hecho tantas veces a lo largo de la historia? ¿O la acogeremos, incluso sin entender todo, confiando que hay una inteligencia mayor guiando los ciclos de la vida? Kayse confiaba. Incluso delante de lo desconocido, él decía, el alma sabe. Y hoy, al retomar sus palabras olvidadas, tal vez lo más importante no sea comprender cada detalle, sino sentir que algo cambió y que, sí, el tiempo de la verdad comenzó. Estamos delante de un momento raro, en que historia, espiritualidad y destino se entrelazan. La lectura olvidada de Kayse sobre el futuro de la Iglesia no era apenas una previsión, era un mapa para el alma, un recordatorio de que,
por detrás de las estructuras visibles existe un movimiento invisible que conduce los ciclos de la humanidad. La elección del nuevo Papa, a la luz de esta revelación, no es coincidencia ni azar. Es un reflejo de un cambio mucho mayor que ya está en curso. Y ahora que esta lectura resurge, no como curiosidad, sino como farol, le cabe a cada uno de nosotros decidir lo que hacer con ella, ignorarla o dejarla ecoar en lo más íntimo. Porque incluso que los hechos aún estén desenvolviéndose, la profecía ya está viva, y su verdad pulsa fuerte, exactamente donde Kayse dijo que ella nacería. En el silencio de la conciencia despierta. Esta conciencia no necesita de pruebas ni de explicaciones complejas. Ella se reconoce en el instante en que escucha una verdad profunda. Tal vez usted haya sentido esto durante este video, un escalofrío, una memoria olvidada, un deseo de mirar para adentro. Si esto aconteció, no es por azar. Es señal de que la profecía habló con usted, que algo en su alma respondió al llamado. Kayse decía que en los tiempos de transición muchos se sentirán solos, pero nunca estarán, porque hay una red de almas despiertas formándose, guiadas por el mismo impulso silencioso de transformación. Y si este mensaje tocó usted de alguna forma, considere compartir, no apenas el video, sino la reflexión, la vibración, porque cada alma que despierta se torna una luz, y hoy, más que nunca, precisamos de estas luces encendidas. Kayse creía que todo gran despertar comenzaba con una pregunta sincera. No importa cuál sea la suya, puede ser sobre fe, sobre dolor, sobre sentido. Lo importante es no silenciar este llamado, porque la pregunta correcta abre puertas que ninguna respuesta superficial consigue cerrar. Y es eso que el nuevo ciclo está pidiéndonos: autenticidad, presencia, verdad. El nuevo Papa no vino para ser seguido, sino para ser leído como un símbolo. Y la lectura solo se completa cuando cada uno de nosotros asume su parte en esta jornada. Kayse decía que la nueva espiritualidad sería una travesía sin mapas, pero con brújulas internas, y que, incluso en la oscuridad, quien sigue la luz del alma jamás se pierde. Tal vez usted esté iniciando esta travesía ahora, y si estuviere, sepa, usted no está solo. La carretera silenciosa está llena de caminantes invisibles. A lo largo de su vida, Kayse no buscó fama ni reconocimiento. Él apenas se colocó al servicio de lo que llamaba de la fuente. Sus palabras nunca pretendieron sustituir la fe de nadie, apenas reavivarla. Hoy, al mirar para el mundo y para los cambios que se diseñan en el horizonte, tal vez podamos entender mejor el porqué de sus mensajes. Ellas no eran sobre prever el futuro, eran sobre preparar el espíritu. Y ahora que la elección de un nuevo Papa nos invita a reflexionar, la lectura olvidada vuelve como un presente, una guía, un recordatorio de que existe algo mayor operando en silencio y que cada uno de nosotros es parte de esto, no como espectadores, sino como co-creadores, porque lo sagrado no se impone. Él se revela a quien elige ver con los ojos del alma. Y así terminamos esta jornada por una profecía que dormía en las entrelíneas del tiempo, un mensaje que esperó décadas para ser oída. Ahora ella pertenece a usted. Cárguela con reverencia, no como un peso, sino como un fuego que calienta, ilumina y transforma. Si usted sintió algo verdadero al oír estas palabras, tal vez ya esté listo para el próximo paso. Tal vez Kayse haya hablado con usted, no por la voz, sino por la vibración. Y si tocó su corazón, permítase continuar, permítase sentir. Y si deseare, inscríbase en este canal, comparta este mensaje y deje un comentario, no por vanidad, sino para que más almas puedan ser tocadas por esta luz. Porque al fin, la mayor profecía es aquella que se cumple en silencio, dentro de cada uno de nosotros.